buenas tardes, bienvenidos a la tertulia del Café de Periodistas en Lancelo Televisión. Afrontamos prácticamente el final de la semana laboral para algunos y lo hacemos además con chipi chipi a estas horas prácticamente del día. Nos habían dicho que después de las lluvias más intensas por la noche de hace unos días pues iba a llegar la estabilidad, pero hoy se nos ha torcido un poquito esa previsión meteorológica. De cualquier manera vamos a escuchar qué nos depararán las próximas horas, sobre todo para aquellos que hoy hayan aprovechado los días festivos anteriores para hacer puente y lo prolonguen hasta este domingo. No sé si es el caso de Pedro Martín. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has disfrutado de estos días festivos? El de hoy. Hoy sí no tuvimos trabajo en la radio, así que cogimos medio puente, aunque después tuvimos que coger el otro medio para estar aquí, así que... ¿Qué te parece la decoración de Navidad de Teguise, de la villa? Dicen que ha habido mucho movimiento en estos días, también porque han creado una especie de mercadillo, dinamizador del comercio de esta localidad. Sí, un mercadillo navideño. El mercadillo está muy bien. El mercadillo, lo menos que me gusta es el nombre, porque yo todavía no me lo he aprendido y me niego a aprendérmelo. A mí estos anglicismos que se utilizan para nombrar cosas que deberían ser tradiciones nuestras, pues no me gusta ni en la villa ni en ningún sitio. El mercadillo en sí, o ese mercado navideño, está precioso, lo digo por la calidad y el género que se está vendiendo allí, casi todos artesanos, muy logrado, muy bonito, muy conseguido. El ambiente, como bien decías tú ayer, en la villa era espectacular, se parecía al domingo, y el domingo también hubo mucha gente por allí. Y, hombre, la iluminación, a mí sí me gustan las de este año, sobre todo en las rotondas y en la villa, a lo mejor esa línea que han puesto en la cornisa de muchas casas del entorno del casco histórico. Y el portal todavía no lo he visto. La parte trasera, porque estaban elaborándolo mientras yo paseaba por allí, no sé lo que hay en el interior, me voy a abstener de opinar. Pues está bien que tengas cositas todavía que descubrir en la villa de Teguise, en la capital, digamos, del municipio de Teguise, porque acabamos de arrancar el mes de diciembre y todavía nos queda recorrido de cara a vivir la Navidad de una manera más intensa. Valentina Villanet, ¿qué tal? ¿Qué tal, Usoa? Te ha tocado un poquito de chipi chipi, este cambio además que se está levantando el aire, que parece que hay más nubosidad de la que se esperaba para un viernes que presagiaban los meteorólogos iba a ser un poquito más soleado. Bueno, la verdad es que yo recuerdo que se lo decía también a Jorge, que estaba deseando que llegase el frío, el otoño, el invierno, o sea, sentir la sensación del cambio de estación. Pero bueno, al margen de que tenía un problema en el patio de casa por lo de las últimas lluvias, sobre todo las de madrugada, pero sí me gusta, y después me gusta. Ayer, por ejemplo, que me invitaron a una comida en Finca Testeina, en La Jeria, de Cineclub Lanzarote. Y bueno, la luz especial que hay de otoño en La Jeria es maravilloso. Me hinché a hacer fotos ahí y estaba precioso, precioso, precioso. O sea que la lluvia además le viene fenomenal al campo, este tipo de lluvia. Ya cuando vienen los chubascos tormentosos, ya cuando tenemos que pensar en las infraestructuras de la ciudad, fundamentalmente. Esperemos que no haya la ciudad ha ido escapando. Yo te digo, aprovechando que hoy hacía medio puente, como decía, el miércoles me eché una escapadita por la noche y cayó un buen chubasco en Arrecife. Sí. Es más, y hay que reconocerlo, yo que soy muy crítico en muchas ocasiones con los dispositivos que se montan y con la situación que hay, estaban los responsables de que no pasen inundaciones en Arrecife. Yo estaba esperando un taxi, que me pegué mucho rato, por cierto, esperando un taxi, y a las 2 de la mañana estaban ellos ya por allí mirando, que todavía es verdad que creo que no llegó ni a inundarse, pero estaban, por ejemplo, por la zona del reducto, bien localizados. Me gustó mucho ver ese tipo y además ahora también hay prueba de fuego para Arrecife con las últimas horas que se han hecho, que todas tienen, la Plaza Pedro Alcántara tiene pluviales, la toda la zona del frente de la avenida también marítima tiene. Sí, tienen acogidas, ¿no?, para esos aljibes que en principio hacen de esos espacios públicos espacios sostenibles, en el sentido de que van a aprovechar pues de esos recursos naturales a futuro, luego para el riego, por ejemplo, de los parterres que se hayan podido ubicar en la plaza que comenta Valentín. Si les parece, vamos a escuchar a un meteorólogo que nos va a hablar de la previsión en las próximas horas y también de lo ocurrido días atrás, porque nos pareció muy intensas esas lluvias, sobre todo de madrugada, de las que hablaba Pedro Martín, pero en realidad el cómputo medio es de 11 litros por metro cuadrado.
Estas últimas jornadas en Lanzarote han predominado los cielos cubiertos y las precipitaciones débiles que en algunos puntos contaron con más intensidad. Un agua bien recibida, sobre todo en el campo, porque cayó durante varios días sin mucha fuerza, evitando así contratiempos con una media de 11 litros por metro cuadrado. Ha sido un frente atlántico que ha sido muy activo, ha dejado pues más de 5.000 descargas en el área, en el entorno de Canarias, y sobre todo pues ha afectado más estas descargas a las islas occidentales, ¿no? En cuanto a las tormentas, ¿no? El aparato eléctrico que se ha registrado pues con el paso de este frente. Las precipitaciones pues han sido más cuantiosas en las islas de mayor relieve, sobre todo en La Palma, como así era previsto, como estaba previsto, y a medida que se ha ido desplazando hacia el este, pues el frente se ha ido debilitando. Pero como suele decirse, después de la tempestad llega la calma, y eso es lo que ocurrirá. Se espera desde hoy viernes que se recupere la estabilidad con ausencia casi total de viento. Sobre todo estamos vigilando alguna célula convectiva que se está desgajando de lo que es una borrasca que tenemos al oeste de Canarias. Entramos en el fin de semana, entramos en un fin de semana que va a ser pues estable, seco, con algo de nubosidad, sobre todo tipo medio y tipo alto, asociada a esa entrada de la borrasca que tenemos lejos de Canarias, y por tanto pues entramos en un fin de semana con predominio de la estabilidad. Temperaturas que irán sobre todo en ascenso para los próximos días. Las máximas ascenderán hasta los 25 grados y el viento hasta el lunes será muy flojo, casi inexistente, de componente suroeste. Bueno, pues una previsión meteorológica de estabilidad a lo largo de este fin de semana, aunque haya sido, digamos, inestable en los días anteriores. Lo que no es inestable es el goteo, en este caso de pateras, porque siguen llegando más inmigrantes de esta forma a la isla de Lanzarote. Vamos a ver lo que ocurría precisamente en esta misma madrugada, ¿no? Llegaban 45 personas en una patera, 5 de sus ocupantes han tenido que ser trasladados al Molina Orosa, uno de ellos, Pedro, en estado grave. Continuamos, ¿no?, con esta circunstancia de recibir sobre todo subsaharianos, porque es el perfil que ahora mismo mayoritario están atendiendo los servicios, sobre todo de Cruz Roja y de asistencia en primera línea, en la costa. Sí, a pesar de que parecía que había cierto tiempo o cierto periodo de calma, ¿no?, en los últimos días, yo supongo que sería también como consecuencia de la inestabilidad meteorológica y a lo mejor incluso de que estaban entretenidos viendo deporte o algo, ¿no?, ganando a España o algo, lo que fuera, para ponerle el tono de humor. En los 2 últimos días han llegado alrededor de, sumando las 3 pateras, ¿no?, 150 inmigrantes, casi todos de procedencia subsahariana, a diferentes localizaciones, ¿no? Y es verdad que es preocupante la situación de esta última patera, porque vino con gente que necesita asistencia, y en este caso la persona. Y creo que además grave, que ¿no?, de los que han tenido que ser hospitalizados, uno es un niño, o sea, un menor que está grave, ¿no? Y eso es... Estas son imágenes de archivo, me están comentando mis compañeros, porque también llegó una patera precisamente a la zona de las Caletas, sí, en la nocturnidad, aprovechando, bueno, pues esa estabilidad en principio del mar y la ausencia sobre todo de viento, porque aunque tengamos lluvia, hemos tenido unos días bastante calurosos y bastante tranquilos en este sentido, que son 2 factores que pueden incidir pues en las condiciones, digamos, de viaje de estas personas. Seguimos con ese goteo de pateras, pero las autoridades continúan de alguna manera, no sé si normalizando la situación, lado, ¿no?, mirando hacia otro lado. Bueno, vamos a ser justos. El otro día aprobaron en Arrecife por unanimidad, creo, ¿no?, o por el grupo de gobierno, no fue así. Bueno, pedir que se complemente, que se complete, ¿no?, vamos a decir, la plantilla de la Policía Nacional, e incluso que se busquen unas instalaciones óptimas y que se desarme la instalación esta que hay, ¿cómo se llama? El CATE de Arrecife, que no es desinstalarlo, sino hacer una en mejores condiciones, porque sería también en las inmediaciones, que esto no tiene nada que ver evidentemente con la llegada, porque lo que hay es un problema diplomático, un problema de relaciones entre esa vigilancia que tiene que ver con las fronteras que hay entre Europa y Canarias, ¿no? Así que veremos a ver si en algún momento vamos a decir, buenas relaciones con uno, es verdad que con otros pues son peores, ¿no?, las que hay con Argelia, por ejemplo, pues fructifican y se mejora la situación que hay, porque la verdad es que tú puedes tener las mejores instalaciones aquí, tratarlo de la mejor manera, que supongo yo que eso es lo que se buscará, pero lo ideal sería
que estas personas no tuvieran que arriesgar la vida cada vez que se monten en una embarcación de ese tipo, ¿no? Hombre, lo que sí que es verdad es que la frase que siempre decimos es la de que no se le puede poner puertas al campo, pero sí que es verdad que se puede hacer cosas. Y yo creo que en general la política migratoria del gobierno central ha sido fallida de todas, es decir... Por lo menos con este... Sí, con sí. luego, también... Incluso llegando hasta Pedro Sánchez reconocer que, bueno, que estaba a favor incluso de que el Sáhara fuese una autonomía. Imagínate tú si eso no es intentar que Marruecos adopte una postura diferente, por ejemplo, en el tema de la inmigración. Me refiero a que haya un control mayor en la salida. Efectivamente, no se le pueden poner puertas al campo, pero se pueden hacer más cosas. Y después las que puede hacer en los destinos, que es el caso de Lanzarote, tampoco las hace, porque hace un CATE que lo hace por la vía de urgencia y además en un sitio en el que sabes que se te va a inundar cuando llueve, en unas condiciones la verdad que lamentables, y lo hace, o tienes un radar de vigilancia y no lo pones en funcionamiento. Es decir, después las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista político tampoco se hace. Y claro, la inmigración, como siempre decimos, es un problema que tiene muchas derivadas, pero hay que ir a cada una de las derivadas e ir intentando solventar la solución para que no nos habituemos, porque el problema es que nos estamos habituando ya a que lleguen pateras y nos estamos habituando a que lleguen, sean travesías en algunos casos largas, tortuosas, que le cuestan la vida a la gente. Y ya, pues a eso casi nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a que los rescates, por ejemplo, que se hacen en alta mar, porque muchas de estas pateras son interceptadas, digo afortunadamente, porque las condiciones en las que efectivamente viajan, pues está constatado que muchas veces son indignas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de derechos humanitarios. Y esos rescates muchas veces pues se malogran, es decir, hay muertos que son achacables a veces técnicamente a las personas que están en salvamento marítimo, porque los políticos, desde luego, como se lavan las manos, pues de alguna manera no asumen esta responsabilidad. Y esas marcas, digamos, traumas, quedan también en este cuerpo de personas que salen al rescate de estos inmigrantes y que son para toda la vida. Y desde luego que el coste, digamos, profesional en este caso es alto. Y después, aunque no se haya producido aquí en Lanzarote o en Canarias, no sea uno de los dramas que nos afecta a nosotros, pero sí afecta, pues, en este caso, a la frontera de Melilla, el trato que se le da, desde mi punto de vista, con esta última polémica, con el tema de la valla y esa tragedia que se produjo, que se esté cuestionando si se hizo en una parte, en una línea, porque es una línea, si se hizo en la parte española o en la parte marroquí. Porque somos países con unos derechos fundamentales, un país desarrollado, y si se hace en la parte de Marruecos, la seguridad jurídica no es la misma. Hay que denunciarlo y exigirle que eso no pase, sea en una parte de la frontera o sea en la otra. A mí me parece bochornoso, y también me parece bochornoso, es que me parece el término tan frívolo, es una cosa que va mucho más allá, que estén todo un parlamento español mirando visualizando unos vídeos para ellos decidir si la tragedia en la parte española, si pasa la parte española, es una tragedia que no se puede quedar sin una reparación, y si pasa en la parte marroquí, no. ¿Pero de qué estamos hablando? Y a mí me parece también inconcebible que este señor todavía siga al frente pues por eso me refiero que a veces la política de interior. La hipocresía política nos lleva a otorgar premios y reconocimientos a muchas ONGs. El Salvamento Marítimo se acaba de llevar precisamente uno de estos galardones, pero lo cierto es que no acabamos de darle una seguridad, ¿no?, a estos profesionales que trabajan en condiciones límite. Y que ya han denunciado la falta de recursos humanos, de recursos humanos y materiales. Una manifestación a nivel nacional. ¿Sí? Creo que sí, una concentración. Seguimos con la página de sucesos, en este caso vinculando, Valentín, Lanzarote, de nuevo, con organizaciones criminales y sobre todo también con el narcotráfico. Hombre, es un negocio y muy lucrativo. Y muy lucrativo, efectivamente, con lo cual es muy complicado acabar con él. Y sobre todo porque hay demanda, y cuando hay demanda los negocios funcionan. Y bueno, lo que sí que es verdad es que nos enteramos que por lo menos se desarticula, ¿no? Se desarticula la banda y se les detiene, ¿no? Habrá muchas que no nos enteremos, pero por lo menos
sí que no, sí hay que un ha trabajo habido policial. actuación policial, y estas actuaciones policiales se supone que además también son fruto de investigaciones, de saber exactamente dónde vienen, el vuelo exacto y todo ese tipo de cosas. Y cuando hay determinados registros se hace porque efectivamente ya hay una investigación previa, ¿no? Esto es una operación importante, ¿eh? No, 14 kilos era de cocaína, ¿no? Con un alto grado de pureza y con una organización detrás bastante elaborada, ¿no? El tema de la organización, que tenían bastantes elementos, entre ellos para intentar delinquir y para introducir esa droga aquí en España, ¿no? En España, claro, en Lanzarote. como las organizaciones criminales pues tienen no solo el tema de la distribución, o sea, del transporte, sino después la distribución perfectamente. Y además, supongo, no sé exactamente si esto se quedaba aquí, o la idea era inicial que se quedara en Lanzarote, o iba también para otras islas, como suele pasar. Me parece que utilizaban además los enlaces, ¿no? República Dominicana, Madrid, Lanzarote. Levanta las sospechas de la Policía Nacional un hombre de 75 años que es arrestado junto con otras 2 mujeres de 38, o sea, también una diferencia de edad importante, y de ahí comienzan esas pesquisas y, digamos, bueno, pues tirar del hilo para deshacer la madeja. Afortunadamente, como estaban comentando ustedes, la policía realiza una actuación de seguimiento continuada a este perfil, digamos que es fácil después de localizar y erradicar, afortunadamente, pero existe ya pues una dispersión de ese negocio que nos lleva a pensar en ramificaciones y en una continuidad de este negocio. El hueco que dejan libre estas personas será sustituido por otros. Con mucha probabilidad, pero de todas maneras yo creo que la diferencia entre las últimas incautaciones o detenciones en el aeropuerto con otros muleros, porque es verdad que es la cantidad, ¿no? Porque se le suele coger con 1 kilo, 2 kilos, lo llevan medio dentro kilo, del cuerpo, sí. Pero son 14 kilos, que son una cantidad, yo no sé cuánto, porque suele uno calcular por el valor que después tiene en el mercado, no sé cuánto valen 14 kilos, pero sí es verdad que es una... Querían celebrar las Navidades blancas, Pedro. Y tanto. Igual venían muy confiados y otras veces habían tenido este coladero y querían aprovechar efectivamente pues la coyuntura de estas fechas especiales. Y vamos a terminar con la página de sucesos en este caso, porque piden casi 20 años para el cocinero que presuntamente pues degolló a su jefe en Puerto del Carmen, en un local muy conocido, tradicional de la hostelería en esta zona turística. No sé si tienen algún dato extra que añadir a este, que ha sido también un suceso pues extraño en las condiciones en las que se conocía la información. Hombre, yo justo cuando, porque hoy desde prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han enviado varias sentencias. Hay una, por ejemplo, relacionada con Lanzarote en relación con abusos sexuales, un hombre que en el 2020 creo que fue, que le tocó el culo, el glúteo a una chica, lo denunció y ha sido condenado con una indemnización de 3.300 euros, ¿no? Y acaba de salir la sentencia, que además era de un recurso al juzgado de lo penal de Arrecife, que lo había condenado también a lo mismo, y la audiencia provincial lo mantiene, porque además da veracidad al testimonio de la chica fundamentalmente. Pero junto con eso también venía otra sentencia relacionada con el asesinato en Tenerife, de un hijo a su padre, y hubo, pues eso, entre las causas para no condenarlo fue trastorno mental. Y en este caso creo que también se habla de algún tipo de trastorno mental, eso habría que verlo, porque claro, es diferente, ya vemos cómo en este caso... condenarlo, están pidiendo 20 años. Están pidiendo 20 años, claro, pero por eso te digo, a este ¿Les parece, chico, señores, que recordemos un poquito pues cómo se contextualiza esta información, este suceso que ocurrió en Puerto del Carmen? Insistimos en un negocio... Playa Blanca, ¿no? No, Puerto del Carmen. En Puerto del Carmen, sí. En Las Vegas, un restaurante cállate, que estaba yo de toda la vida. No, pero estaba confundido con el que pasó en Playa Blanca. Ok, pues vamos por eso, a recordar y a contextualizar lo que ocurría y qué es lo que ahora mismo se le pide pues al máximo sospechoso.
Estas imágenes, grabadas en agosto de 2019, reflejaban la trágica noticia en la que un cocinero de 62 años degollaba presuntamente a su jefe con un cuchillo en este restaurante de Puerto del Carmen, donde trabajaba. La próxima semana, un jurado de la Audiencia de Las Palmas lo juzgará por un delito de asesinato. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado se enfrenta a una condena de 19 años y 6 meses de prisión al concurrir la atenuante de anomalía o alteración psíquica, ya que padecía trastorno y límite de la personalidad y síndrome depresivo, así como al pago de una indemnización de 100.000 euros a la viuda y los 3 hijos de la víctima. Todo sucedió a las 2:15 de la tarde del 1 de agosto de 2019, cuando el dueño se hallaba en las labores de limpieza previas a la apertura del restaurante y fue atacado por sorpresa por la espalda por el acusado, quien lo agarró por la cabeza con la mano izquierda y con la derecha le causó un profundo corte en el cuello con un cuchillo de 23 centímetros de hoja. Pese a que el propietario del local logró zafarse, el acusado le persiguió y a la altura del callejón le asestó una segunda cuchillada. El juicio está previsto que comience el próximo lunes tras la selección del jurado y que se prolongue hasta el jueves. Pues un auténtico shock el que se vivió precisamente en Puerto del Carmen. Vamos a pasar página porque todavía tenemos más asuntos que resolver. La entrevista del día, por cierto, la vamos a centrar en Lito Guillén, que es el responsable de la Asociación de Taxistas de la capital de la isla, de Arrecife. Están llegando cruceros por un tubo. Queremos conocer la disponibilidad que tienen para atender pues, toda esta demanda, el hecho de que estamos también en ese periodo de puente con una afluencia mayor de turistas y la necesidad de movilidad de los propios residentes en estas fechas también tan entrañables. Así que en un ratito estará con nosotros Lito Guillén. Ha fallecido Manuel Cabrera, el pollo de Tías. Vamos a escuchar la información porque vamos a retomar pues, el testimonio vital de esta persona que se la trasladaba a nuestro compañero Sergio Calleja en un programa en el que trataron precisamente de su vida, de sus logros deportivos y, cómo no, pues también de su entrañable personalidad, porque era una persona pues con mucho magnetismo. El que fuera uno de los mejores puntales de la lucha canaria en Lanzarote, Manuel Cabrera Rodríguez, más conocido como el Pollo de Tías, fallecía este pasado martes a los 90 años de edad en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Manuel Cabrera, padre del que fuera consejero del Cabildo, representando al PIL, Manuel Cabrera, ha sido uno de los máximos exponentes lanzaroteños de este deporte autóctono y nos contaba en el programa Más Cuentos que Calleja sus inicios en la brega con la creación de Los Majos. Aquí preparamos un equipo pues, fuerte llamo yo dentro de la isla, ¿me entiendes? Sí. De Los Majos, que era todo era de Arrecife y solamente yo de Tía. Yo era en ese momento uno de los más fuertes en el equipo, porque estaban Fefo Rodríguez, los hermanos, que eran fuertes, pero yo quizás en esa época tenía más preparación y tal. Y después estaba el equipo de Tao, que yo he dicho que en Tao siempre han salido los mejores luchadores de Lanzarote. Cabrera tuvo su momento álgido en la lucha al fichar por el equipo tinerfeño Tinguar y coincidir allí, entre otros, con el inolvidable Camurria. En aquella época se venía de Uga, caminando, de Arrecife, de Puerto del Carmen. Ajá. La gente de Puerto del Carmen fueron siempre, esos marineros, fueron siempre muy aficionados, pero venían gente de todos los siglos, de todos los sitios, caminando, y se llenaba los campos. La Plaza de Mercado llena, pero yo me acuerdo cuando había un equipo de Tenerife o de Las Palmas en el campo España eso era un llenazo, seguro. Lanceros Medios quiere ofrecer su más sentido pésame a sus allegados, sobre todo a su familia, a su mujer, Cristobalina Isabel Cabrera, y sus hijos Manuel e Inmaculada Cabrera. Pues Pedro Martín, carácter particular, el gestado en una isla que no dio muchas facilidades a una generación en concreto, aunque después efectivamente pues llegó el turismo, llegó digamos el crecimiento, pero lo que estaba narrando ahora mismo Manuel Cabrera pues tiene que reconocerse como todo un hito. Hombre, era una época bastante dura, fortaleció también ese carácter y esas penurias de trabajo fue lo que fortaleció, supongo yo, el carácter de mucha gente aquí en Lanzarote, aparte de que la lucha canaria tiene unos valores que impregnan, ¿no? a cada luchador. Y después yo creo que habría que recordar, después que creo que no se ha mencionado mucho, que también fue un empresario de éxito. Él era también uno de los pioneros Manuel Cabrera es uno de los pioneros en
en el sector turístico, pero del tema de los hoteles, apartamentos en la zona de Puerto del Carmen, ¿no? Así que yo creo que también me gustaría, bueno, yo se lo dije a él personalmente, pero mandarle un abrazo muy fuerte tanto a su hijo como a su hija. Por supuesto, lo hacemos extensible de todo el equipo de Lancelo Televisión. La última vez que yo hablé con Manuel Cabrera estaba, por cierto, muy preocupado con cómo iba a afectar la pandemia, el COVID, a los negocios turísticos locales. Estábamos iniciándonos precisamente con toda la incertidumbre del mundo en esta interacción entre bueno, pues la responsabilidad administrativa de salvaguardar la salud y protegernos a todos y a la vez no hundir la economía. Pero Manuel Cabrera, que era una persona ya muy experimentada en años y en experiencia empresarial, venía a decir: nos toca apretarnos el cinturón porque esto va a tardar en recuperarse. Y así fue, prácticamente un año de parón turístico. ¿Algo que añadir con respecto al perfil, a la figura, a la impronta de Manuel Cabrera? Yo no lo conocí, bueno, a su hijo por cuestiones políticas, sí, a Manuel Cabrera, y de aquí también quiero mandarle, bueno, pues eso, compartir en el sentimiento de toda la familia, ¿no? No lo conocí personalmente, pero sí que estos días había un debate que tenemos que tener nuevamente, que es la necesidad de poner en valor figuras como, o sea, deportistas como el Pollo de Tías, ¿no? Y que no queden, digamos, en el olvido, ¿no? Intentar recuperar la memoria de los grandes de la lucha canaria y que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones. Y si resulta que a las nuevas generaciones no les decimos cuál es la historia de la lucha canaria en Lanzarote y en el resto de Canarias, pues poco van a tener de ilusión de seguir con este deporte. Y después lo importante que es, pues eso, no solo conservar su memoria, su legado deportivo, enseñárselo a los niños, sino que después, desde el punto de vista de la actividad política, pedirles a las instituciones que haya más implicación, que no sea de boquilla, que están todo el día hablando del deporte si me de deja, vernáculo y después tuve no la hacen oportunidad, nada. porque el otro día coincidíamos aquí también, creo, ¿no, Valentín? Sí. Y se denunciaba el tema de la lucha canaria. Tuve oportunidad de hoy, precisamente, encontrarme con Alfredo Mendoza, y me estuvo explicando la situación, supongo yo porque lo escuchó el otro día, y se está buscando una solución, y me negó de que se estuviera pues tratando de una manera a unos y de otra manera a otros, que se está tratando. Eso me explicó, y eso quiero decirlo así, porque también fuimos bastante críticos y duros con esa situación. Él dice que no se está por el momento involucrando en la ayuda a nadie, y que se está buscando una fórmula para que los tres, en este caso productoras, que se dedican a acercar la lucha canaria en la isla de Lanzarote a través de diferentes, todos son medios televisivos, pues que los tres tengan las mismas oportunidades. Eso me explicó, te digo, en una conversación de escalera. Pero bueno, pues les quiero preguntar por Dreamland. Ya saben que es el macroproyecto que en principio se quiere instalar en Lanzarote, perdón, en Fuerteventura, pero que se nutre inevitablemente también de ese eje oriental con turistas procedentes de Lanzarote que puedan, bueno, pues visitar Fuerteventura, utilizar también la isla de los volcanes como pues no sé si parque temático es la palabra ideal, o que exista un feedback pues, de movilidad, ¿no? Vasos comunicantes, digámoslo así. ¿Qué les parece, sobre todo el momento en el que se da esta información? Yo estoy en las últimas semanas impresionada con el goteo de esa campaña de no al proyecto que hay en las redes sociales, y me parece además muy bien orquestada y que va increciendo, ¿no? En cuanto pues, a ese concepto también dramático de venir a poner en duda pues el futuro de un parque natural como puede ser el de las dunas de Corralejo. A ver, yo he estado leyendo un poco el proyecto, lo publicó algún Diario de Lanzarote, lo publicó exactamente. Y estuve leyendo el proyecto. Hombre, la versión que daba el Diario de Lanzarote era un poco la de ir en contra de ver qué va a ser este proyecto. La de los colectivos ecologistas, más o menos. Pero, a ver, yo creo que siempre estamos con la misma historia, es decir, estamos intentando diversificar la economía, y cuando hay un proyecto de estas características ya estamos viendo pelotazos, gente que se quiere forrar, no sé, cuando es un proyecto, por lo que he visto yo, es decir, son de estudios cinematográficos, pero después tiene, le llaman parque temático porque no es solo estudio cinematográfico, es centro de formación.
Después lleva aparejado también un tema de realidad virtual. Es como si fuera la ciudad del cine, sí, para la ciudad del cine y para Lanzarote. Desde diferentes ámbitos, porque también está el tema también de restauración, algo de restauración, algo turístico, y bueno, y puede ser un concepto interesante. Tiene el beneplácito del Cabildo, de aquella manera, porque hubo bastante follón, tiene el beneplácito del gobierno de Canarias. Del consejero de Podemos, se acoge a la ley del suelo. Es decir, es que si nos llevamos por estos argumentos también, que desde el punto de vista ecologista no podríamos mover una piedra, y así no se puede ir. Voy a ser muy breve. Creo que en la pieza informativa, no, en el reportaje, que la verdad es que está muy logrado, pero es verdad que parece que está de parte de algunos y en contra de otros. Creo que de las frases más lapidarias que encuentro yo desde mi punto de vista es: está a 40 metros o a 400 metros del límite del parque natural. Por tanto, no está, podrá tener algún tipo de afectación, pero mínima. No está en el parque natural, o sea, está en unos terrenos baldíos que no servirían para nada. Y me cojo también a lo que dices tú, el tema de la diversificación. Evidentemente, con unos controles bastante estrictos, intentando que se integre con el entorno, que no tenga mucho impacto medioambiental. Pero por lo demás, yo creo que testado ustedes la opinión, por ejemplo, de cómo se están moviendo las líneas editoriales de los medios de comunicación in situ en Fuerteventura? No del extrarradio, digamos, o de los que estamos orbitando. Precisamente porque la mentalidad posiblemente del residente majorero al respecto de este proyecto, que estaban ustedes pues tachándolo de innovador, de tecnológico principalmente, de casi generar un núcleo politécnico, ¿no? Formativo, etcétera. Más allá también de esa oferta inevitable turística que va a ir acompañando. Puede ser diferente, digo, la sensibilidad de sí, bueno, de hecho se vio de entrada, pues eso, los grupos ecologistas se movilizaron hasta en el pleno en el que se aprobó, que recuerden que se aprobó con el voto de calidad del alcalde, del presidente del Cabildo, y con el apoyo de PSOE y asambleas majoreras de Fuerteventura, sí, se llama así el AMF, vamos. Y claro, y con el rechazo del resto de partidos, y en ese pleno había mucha gente, bueno, criticando esta cuestión, con lo cual ya por ahí, por los colectivos ecologistas, ya hay un caldo de cultivo de ir en contra de este proyecto, por eso, es decir, porque piensan que van a cargarse las dunas de Corralejo. Y después yo creo que también hay gente que está a favor, porque entiende sobre todo eso, que es que si le quitas la connotación de que le ponen los colectivos ecologistas en relación a que se va a cargar un parque natural, y te pones del lado de que es necesario también diversificar la economía, porque se hablaba de bastantes puestos de trabajo con esta nueva 137, industria, y además lo que significa de reclamo, ¿no?, para producciones cinematográficas. Es que hay ya producciones cinematográficas que van a Fuerteventura específicamente. Exactamente, porque además tienen una fiscalidad, tienen una fiscalidad ventajosa rodar en Canarias. Pues y porque están rodando ya a día de hoy, entonces lo que muchos piensan es que mejor que se quede ese dinero al 100% en la isla majorera. Si encima puede formar a gente para participar en eso, pues se crea, ¿no?, una sinergia en las que se puede sacar más rendimiento, incluso nos puede salir. Lo que pasa es que estructurar todo eso de primer nivel, ¿no? Estructurar todo eso es complicado y lleva tiempo, y de ahí a lo mejor que los ecologistas pues estén viendo que puede ser la tapadera a otro tipo de intereses. De cualquier manera, bueno, pues otro proyecto más en Canarias que se inicia con muchísima polémica. Pues más o menos 13:40 de la tarde, antes de despedirnos en esta primera etapa y dar la bienvenida al entrevistado del día, vamos a escuchar la siguiente información sobre un premio que ha recibido una de las empresas pues más solventes, más sólidas, más versátiles también de la isla de Lanzarote, como es Sicar. La empresa lanzaroteña Sicar recogía el pasado lunes la distinción Amable del Turismo y Convivencia Ciudadana 2022, un galardón concedido por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la 41ª edición de los Premios Decanos del Turismo en las Islas Canarias. Esta institución entrega este reconocimiento con el fin de estimular a quien lo recibe por su labor, a la vez que sirve de ejemplo para la ciudadanía al fomentar la profesionalidad, la amabilidad, el buen trato, la cordialidad y la convivencia ciudadana. Sicar
aún preserva los valores originarios de su fundador: seguridad, satisfacción del cliente, amabilidad, cercanía, sencillez y afán de superación, trabajando hacia una calidad total y teniendo como finalidad la satisfacción completa de sus clientes gracias al cumplimiento de sus requisitos en servicios, productos, plazos y fechas. Un compromiso que quiere hacer presente día a día a través de sus oficinas, donde espera poder atenderle. La distinción fue recogida por Mamerto Cabrera, consejero delegado de SICAR, la compañía líder en el segmento del alquiler de coches sin conductor en Canarias, quien tuvo palabras de agradecimiento por el galardón que les ha sido concedido. Pues Pedro, qué importante esto de que se valoren los valores vinculados a una empresa insular, ¿no? Que muchas veces nos centramos solo en hablar del éxito a través de los beneficios de la contabilidad, pero lo importante es también esa coherencia argumentativa con respecto a los objetivos y a un valor fundamental que es bueno, pues la correlación que tiene que haber entre el desarrollo de esa empresa y los beneficios a las personas, a los que aquí residimos y en este caso a la seguridad de los trabajadores. Hombre, y es una empresa, yo creo que ejemplar, involucrada en muchísimos aspectos sociales, obra social, vamos a decir que yo es que no me atrevería a decir ninguna porque seguramente me voy a dejar alguna fuera, pero desde la lucha canaria a otro tipo de deportes, a deportes de más en masa como puede ser patrocinador de la Unión Deportiva Lanzarote, etcétera, etcétera, por los clubes de balonmano, que yo creo que los 3 que hay en primera división se llaman, llevan el nombre de SICAR, ¿no? Puerto del Carmen, San José y algún otro, que me estoy olvidando. Y evidentemente es una de las empresas más fuertes que han salido de esta tierra, de Lanzarote. El otro día, como ya estuvimos comentando ese premio, es verdad que esta pieza está más elaborada que la del miércoles pasado, que ojalá que estos ejemplos, como hablamos, yo ponía el ejemplo de los economistas que contrató el Cabildo para intentar nosotros exportar el conocimiento. Tenía un nombre, pero yo ya no lo recuerdo, ¿no? Ese conocimiento, esa sapiencia que hay en nuestra isla con el tema del turismo. Pues vamos a intentar también a las administraciones públicas traer lo bien que se han hecho o que han hecho empresas como SICAR y otras que hay en Lanzarote, intentar trasladarlo a las administraciones públicas, que yo creo que no vendría mal. Claro, lo que pasa es que para eso tiene que haber este tipo de reconocimientos, porque habrá quien piense, bueno, pero más y más premios que parecen como pagados por la misma empresa para, de cierta manera, pues tener una buena imagen pública. Pues no, es necesario a veces ese reconocimiento público para que se transparenten esos logros y se sepa cuál ha sido la cronología, ¿no? de éxito de la empresa, para copiar hay inevitablemente que conocer. Sí, ¿no? Y después otra cosa que también es importante desde mi punto de vista, ¿no? Que es el orgullo que sientes, en este caso, de Lanzarote como conejero, de que sea una empresa de Lanzarote la que en el campo del alquiler de coche, por ejemplo, sea la puntera en toda Canarias. Entonces, está bien que este reconocimiento no se haga solo aquí, sino que se haga también fuera de las islas, para que Gran Canaria y Tenerife, que son las islas capitalinas, islas más grandes, las que se llevan la mayor parte del pastel en los presupuestos de Canarias, lógicamente por cuestiones obvias de población, pero que son las que en los centros administrativos sepan también que desde una isla más pequeña, en este caso Lanzarote, hay un empresariado que es puntero, que es emprendedor y que es capaz de posicionar a la isla y a su empresa a nivel regional y a nivel nacional. Y este es uno de los ejemplos. Y con capacidad adaptativa y de flexibilidad, es decir, de cambios para poder seguir siendo innovadores y números uno. Pues nos quedan 15 minutos prácticamente de programa, nos marchamos a publicidad, regresamos con Lito Guillén y ponemos el foco, nuestra atención en el servicio público del taxi, un servicio que también ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias del cliente, a superar una pandemia que les fue fatal porque prácticamente arrolló con este sector, y vamos a ver cómo es su estado de salud a día de hoy. ¿Cómo está el servicio del taxi en la capital? Se avecinan tiempos golosos
para los taxistas. ¿Cuáles son sus mayores dificultades, sus retos también de cara al 2023? ¿Cómo va la adaptación de los vehículos bueno, pues, a esas exigencias también gubernamentales, nuevas leyes que vienen a determinar que hay que hacer un cambio, ¿no? Sobre todo en vehículos de gasoil o gasolina a esos vehículos híbridos o eléctricos? Vamos a hablar de todo esto con Lito Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Presidente de la cooperativa San Marcial del taxi en Arrecife. ¿Cómo se prevé el final del año, este mes de diciembre? Bueno, el final del año prácticamente positivo, muy positivo. Las perspectivas se han roto, pensamos que va a salir más negativo, pero la verdad que hemos tenido un auge en aumento terrible. Estamos contentos, muy contentos. Una labor precisamente que depende no de nosotros en sí, sino de los usuarios del taxi, y mira que les tratamos francamente mal, porque se merecen mucho mejor trato que el que tenemos. Cuando se refieren, perdóname, Lito, porque aquí sí me interesa, digamos, hacer efecto abanico, ¿no? Que sepamos, cuando se refiere usted a les tratamos mal, a lo mejor en tiempos de espera, en falta de paradas, en falta de servicio público adaptado. En todo lo que has dicho, Usoa. En tiempo de espera, pero no depende de nosotros, tiempo de espera porque no tenemos personal ahora mismo para trabajar en nuestros vehículos. Ahora mismo te puedo garantizar que la cooperativa, si no hay 20 taxis parados por falta de conductores, me equivoco. Les pasa como a los hosteleros, ¿no? Que no encuentran trabajadores. Pero nosotros somos totalmente diferentes, somos sometidos. O sea, nosotros somos impuestos. Para conducir nuestros taxis tiene que pasar por un filtro, que en este caso lo pone el ayuntamiento. Son en el unos cual, exámenes. Exactamente. Son unos exámenes que, según todos los que se presentan, son muy complicados. De todas maneras, digamos, el informe que tenemos ahora mismo de lo positivo comparado con otros ayuntamientos o aprobados con otros ayuntamientos, prácticamente el nuestro está sobre un 3%, cuando el otro ayuntamiento está en 99%. Nadie se quiere presentar, las tasas son muy altas. ¿En el ayuntamiento de la capital? No es que sean tan huesos, es que no hay gestión. O sea, vamos a ver, el usuario al final no se les mete en la cabeza a nuestros políticos que es el que va a pasar las consecuencias, porque la realidad es que el usuario es el que va a esperar por el medio de transporte. Es que no depende de nosotros, no me estás haciendo un bien a mí me estás coartando la libertad de ganar más dinero, vale, perfecto, porque puedo poner en mi empresa un empleado más y yo ganar mucho más dinero, pero la finalidad en este caso al que estás perjudicando, y de verdad, es al usuario, porque el usuario es el que tiene que esperar en su casa, en las paradas, en los eventos. ¿Por qué? Porque no tenemos personal para trabajar ese taxi. Entonces no es que dependa de la cooperativa, depende única y exclusivamente de la gestión del ayuntamiento, y hasta el día de hoy ha sido menos de cero. Claro, una de las claves del éxito de una ciudad es garantizar su movilidad en las distintas estrategias que se puedan plantear, servicio público, tanto de guaguas como de taxis, o lo que hablamos siempre, ¿no? También esos carriles bici, etcétera, cosa que, según está describiendo Lito, no se está consiguiendo. Dejo a mis compañeros si quieren ampliar también este análisis o este punto de vista, ¿no? Con respecto a los problemas de adaptación que tienen los taxistas de Arrecife en comparación con otros municipios. Bueno, a mí sí me gustaría preguntarle por qué está pasando esto de esta denuncia que estás haciendo tú pública con respecto a Arrecife, supongo yo que al Departamento de Tráfico, a la Concejalía de Tráfico, y cómo se solucionaría por un lado, y por otro el tema de la iniciativa de la Cámara de Comercio, que a mí me pareció positiva, ¿no? Es una especie de insularización mixta, ¿no? Sí, eso es un tema diferente, que estoy totalmente de acuerdo. La iniciativa salió, en este caso, mía, si me tiro las flores, hablar precisamente con José Valle, presidente de la Cámara de Comercio en ese momento, y le pedí una entrevista de que fue presidente precisamente para hablar de esto. Es un tema preocupante. Pero vamos a hablar de Arrecife. ¿Por qué Arrecife necesita esa movilidad que dices tú, Soa? No tenemos vehículos PMR, vehículos para hacer personas de movilidad reducida. Anteayer mismo me llaman a las 10 de la noche que había una pareja de personas casi 5 horas esperando porque no tenemos esos vehículos. Esos vehículos tenían que estar ya desde el año 2016, en diciembre, si no recuerdo mal. El 4 de diciembre fue cuando se finalizó para que todos los ayuntamientos estuvieran ahora mismo
contemplado el 5% de la flota actual del taxi a PMR. Así, para que nos entiendan los que nos están escuchando, ahora mismo ustedes no tienen ningún pero en hacer esa inversión en este tipo de vehículos con unas características específicas a algo que muchísima gente demanda y cada vez más, no solamente turistas, sino personas con movilidad reducida que necesitan de estas características, digamos, técnicas. Ustedes no tienen ningún problema económico en hacer la inversión, el problema lo tienen en que no les dan la licencia oportuna. No es que den la licencia, o sea, vamos a ver. El ayuntamiento sacó en este año, como todos los años, subvenciones. Una subvención de 50.000 euros, pues posiblemente para 5 vehículos de transformación. Quiere decir que yo mi licencia ordinaria la puedo transformar en un PMR. Okay. Con 10.000 euros de subvención no da ni para la rampa. Eso es una. Y otra es que ¿quién se atreve a hacer una inversión ahora mismo en PMR sacando la rentabilidad que están sacando, como dije en un principio? Vale, pero eso es un tema diferente a que tú como gestor de movilidad en el ayuntamiento hagas cumplir con la ley. La ley te dice que un 5%, ese 5% tiene que salir de las últimas 5 licencias, o sea, las últimas licencias que se han concedido, que el ayuntamiento ha regalado a los asalariados más antiguos. ¿Y qué pasa con eso? Que hay una sentencia en la cual nadie se te atreve a ejecutar esa sentencia después de haberla mandado porque las últimas licencias supuestamente están irregulares. Bien, cuando esa sentencia salga, pues posiblemente tendrá esas paradas que adaptarse a los PMR. Pero aparte de eso, nosotros hemos mandado por 2 escritos al ayuntamiento solicitándole que a través del ayuntamiento, porque nosotros no podemos dirigirnos al cabildo, que el cabildo decrete que nosotros cuando tengamos necesidad de un vehículo PMR y no lo tengamos en un municipio, estemos autorizados, estemos, digamos, protegidos de los guardias, en este caso, para poder mandar un coche de otro municipio a que haga el servicio en Arrecife. Pero un interés general, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, estas personas, estás hablando de un perfil concreto que llevaron 5 horas de espera, que hay que esperar a que uno de los que ustedes tienen adaptados tenga un huequito para ir a recogerlos, porque de otro municipio no pueden llegar. No pueden venir. No pueden venir porque se arriesgan precisamente a que el guardia les multe, que son 1.501 euros. La verdad es que, Lito, que hay 2 temas que a mí me sorprende bastante, porque claro, es decir, lo que tendría que hacer el ayuntamiento en cualquier caso es de alguna forma que el apoyo y la subvención fuese lo suficiente como para que el taxista de entrada acometiese la reforma de su taxi, ¿no? Y si encima lo que me dice es que cualquier licencia que se tenga que dar a partir de ahora tiene que ser PMR, porque claro, si es PMR, quien tenga esa licencia tendrá que tener un coche adaptado, ¿no? Pero después lo que me sorprende es que hay 20 coches que no están operativos porque no hay conductor. ¿Dijiste? 20. He dicho 20 en la cooperativa en este momento. 20. Pero que pueden haber 30 o 30 y pico. Pero yo es que recuerdo, Lito, estando en la prensa del ayuntamiento, en el 21 hubo exámenes para conductores taxistas y en el 22 también. Sí. Y lo de la dificultad del examen del taxi es, ¿cuál es? ¿La de conocer el callejero, los centros turísticos, de que tenga arrecife y poco más? Hombre, algo de idiomas, ¿no? Yo siempre... No, creo que no. Yo siempre... No te siguen idiomas. Te siguen prácticamente todas las ordenanzas municipales con sus leyes en concreto, que hay preguntas que solamente van dirigidas a los dueños, no a los asalariados, porque al asalariado la formación se la doy yo. Pero yo no le puedo dar ninguna formación a ningún asalariado porque no tengo asalariado. El asalariado mío me lo va a decir el ayuntamiento cuando apruebe ese permiso municipal de conductor de taxi, esa convocatoria. Pero mientras, yo no le puedo dar. Entonces, el manual de buena conducta es imprescindible para trabajar en mi coche. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el que va a dar el puesto de trabajo soy yo, no el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento tendrá que decidirse y tener las ideas claras, definirse por qué ellos sacan esos exámenes sin contar con nosotros. No sé si me entiende. O sea, ¿quién va a crear el puesto de trabajo? ¿Son más difíciles que en otros ayuntamientos el examen? Sí, mucho más difícil. Te pueden ser mucho más difícil. Son 40 preguntas tipo test, 4 o 5 contestaciones. Por ejemplo, los que ha habido en el 21 y el 22 los exámenes, ¿cuántos han aprobado de los que se han presentado? Esta última vez se presentaron 17, aprobaron 4. ¿Y esos 4 ya estarían trabajando? Pues si tenemos 20 no, porque pues, da la casualidad que esos 4 son los empollones de turno, que son los hijos de, o gente que tiene que precisamente tenerlo porque no tiene otra cosa que hacer, pues si algún día le hacen falta, o la esposa de, o el marido de, y no lo van a trabajar. Entonces, los que de verdad necesitan el trabajo son personas normales y corrientes de la calle que lo único que saben conducir es conducir un taxi y saber precisamente el manual de buenas conductas, como le está aplicando precisamente en la cooperativa. Oye, por cierto, lo del manual, ahora aprovecho para meter el manual de buenas conductas relacionado con el tema de la mascarilla. Es que me pasó el otro día, o sea, como no tengo el coche, pues ya sabes que estoy viendo mucho taxi. Para un taxista
aquí en Arrecife, seguramente me tocó el garbanzo negro. Me dice, ¿no tiene mascarilla? Me dijo así. Digo, ¿no tiene mascarilla? Y cogió el sillón. Digo, en vez de decirme, o les facilito una, o vaya a comprar una ahí a la farmacia. Primero, eso yo para denunciarlo, ya lo solté, pero el tema después, sin decir nada, pues yo arrancó y se fue, el tema de la mascarilla, creo que hoy precisamente, o ayer fue, cuando ya se ha mantenido la mascarilla. ¿Ustedes esperaban que se quitara la mascarilla de los transportes públicos? Sí, lo esperaba. Esperaba que se quitara la mascarilla de los transportes públicos porque nos está cargando muchos problemas, como bien dices tú. Vamos a ver, si fueras un taxista profesional, que es lo que te estaba explicando antes Valentín. Y esto me ha pasado, perdona, para que la gente lo sepa, Lito. Ya lleva por si alguien se lo olvida. En mi manual de buenas conductas ya te digo, tú tienes que tener en tu coche que me has asalariado tu mascarilla. Y se la regalas o se la cobras al cliente. Es que hay turistas que ya no se acuerdan de la pandemia y mucho menos de las restricciones y del... ¿Y sin ser turistas? Sí, pero no, porque ellos tienen que atender sobre todo a un 80% de clientela foránea. Desde luego que no nos podemos adaptar a las restricciones de cada uno de los países de origen. Claro. Y esas personas ya vienen de vacaciones con otro chip y sobre todo es ya más, superada la pandemia. Vienen en el avión sin mascarilla. Por eso te quiero decir que ellos mismos muchas veces no es que cometan el error de no informarse, es que ya están habituados a no utilizarla. Somos nosotros una minoría, ¿no? Quizá manteniendo esta fórmula de protección en los servicios públicos de transporte en general. De todas maneras, insisto en lo de antes, en todos los colectivos siempre hay alguien que la fastidia, pero en este caso, dentro del manual de buena conducta va incluido el uso de la mascarilla, ¿vale? Yo sé que tengo que utilizarla y como bien dice Usoa, viene de otros países y no saben, y no se acuerdan, ni se les imagina que en España es obligatorio la mascarilla en un transporte público. Entonces yo que tengo que tener en mi coche, como lo tengo en la farmacia, una mascarilla. Que no lo tienes, toma tu mascarilla, te la regalo, te la cobro, haz lo que quieras. Pero es una herramienta que tengo que saber utilizar y tener en mi coche, no dejar al cliente botado así porque si no. Y para eso precisamente está una ordenanza municipal donde existen unas faltas leves, graves y muy graves. Y esas denuncias hay que hacerlas llegar al ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que llegan las denuncias y prácticamente yo aún no he sabido de que se le haya sancionado a ningún taxista por incumplir la ordenanza municipal. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tampoco la está cumpliendo. Entonces, si tú como ayuntamiento relatas una ordenanza municipal y no sabes cumplirla, o no la cumples o te atreves a cumplirla, ¿cómo vas a exigir a mí que cumpla yo mi parte? Porque mira que los policías de Arrecife para otras cosas no, pero para poner multas... Sí, pero eso son multas administrativas. Si multas de tráfico sí te van a llegar, no te preocupes. No repercute. Señores, últimas preguntas porque ya estamos en la recta final. Yo solo una última pregunta, y ya que te hemos preguntado por Arrecife, me gustaría preguntar por el Cabildo. La implicación del Cabildo con el sector del taxi. Pues prácticamente gestión poca, por no decir nada. El Cabildo tiene que tener los informes pertinentes ahora mismo para saber la demanda que existe en Lanzarote ahora mismo de los usuarios que usan el transporte público. Es sencillo. Si hicieran los deberes como tienen que hacerlo, ellos saben tranquilamente el tiempo de espera que hay en Arrecife, en los cruceros, en las zonas de ocio, en las paradas, en el aeropuerto, en el mercadillo, cuando hay eventos, en las zonas turísticas, y no solamente en las zonas turísticas, en recesiones de los hoteles, en negocios propios como restaurantes, cafeterías, en centros comerciales. ¿Nos puede poner una media de tiempo de espera? Pues aproximadamente en Lanzarote ahora mismo la media está en media hora de tiempo de espera, en cualquier parte. ¿Por qué? ¿Por qué hay tiempo de espera? Porque es incomprensible ahora mismo que tengamos una ordenanza municipal que el Cabildo prácticamente la puede decretar, digamos puntualmente, no siempre, porque yo tampoco estoy a favor de siempre, pero si a mí me gusta irme de vacaciones y tener el tiempo para ir a disfrutar de más vacaciones, porque tengo que esperar en un lugar determinado cuando veo taxis pasar por delante de mí. Entonces el Cabildo puede decretar tranquilamente unos periodos que puede ser por días, por horas, o por, yo qué sé, por noches o por festejos, lo que cree que sea, en el cual decir, bueno, el taxi queda totalmente liberado de tal hora a tal hora en el resto de la isla por el evento tal, por la hora de espera, por el mercadillo, por los cruceros, por el aeropuerto. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene la culpa de que nosotros tengamos una norma que para mí ahora mismo es ridícula. Ridícula. Y eso se puede tranquilamente anular en momentos puntuales. ¿Te refieres a la norma de no cargar fuera de tu municipio? Exactamente. Sí, es lo que hablaba de esa insularización parcial, así es como parcial, la que definido. Tenemos toda una gestión de flota que se llama Uriga, que sabemos exactamente cuántos coches hay libres en cada uno de los sitios,
cuánto, aunque estén ocupados, dónde van a quedar ocupados, el tiempo más o menos que va a tardar en quedar ocupados y las personas que están demandando. Lo que es lógico que yo tenga en mi centralita ahora mismo de gestión de flota 50 llamadas en espera y que la centralita esté saturada porque hayan taxis de San Bartolomé, de Tías de Yaiza, de Teguise o de Aría dentro de la ciudad de Arrecife y yo no puedo asignarles un servicio porque la ordenanza municipal de Arrecife me prohíbe asignarle un servicio a esa persona. ¿Y la mentalidad cuál es? Que estamos enriqueciendo al taxista. No, estás perjudicando al usuario porque tú no sabes la prisa que puede tener el usuario cuando quiere moverse en un medio de transporte y en este caso se llama taxi. Una cosa, Lito. El próximo año, creo, bueno, he oído que es posible que se acabe ya la subvención al tema de la gasolina en el 2023. Y además en el 2023 cuando entra en vigor todo el tema de la gratuidad de la guagua. Que por cierto, por lo último que he oído también, porque sabes que tienen una discusión muy gorda con el tema de la gratuidad de la guagua, es que para que te salga realmente gratis la guagua tienes que justificar de alguna forma que tienes que haces un mínimo de viajes, no sé si son 20 viajes, no recuerdo exactamente lo que era. Con lo cual, a lo mejor les afecta menos a ustedes porque no es el perfil del usuario que coge un taxi. Cuando un taxi se coge, normalmente pues eso, porque tiene de compra, una necesidad, lo que sea, no es alguien que coja habitualmente el taxi todos los días para ir al trabajo, lo que sea. De cara al 23, ¿cómo ves eso? ¿Eso les va a afectar también a...? Yo estoy totalmente convencido que el usuario que es de taxi va a seguir cogiendo taxi y el usuario que es de guagua va a seguir cogiendo guagua. Ahora bien, la guagua gratuita, al que le va a ocasionar problemas y graves problemas son a los conductores de guagua. Los efectos secundarios de coger una guagua gratuita es que se van a recorrer toda Lanzarote las personas precisamente que van a estar por eso el mínimo de viajes, ¿sí? A lo mejor un turista no lo tiene gratis. Y que van a dar problemas y se van a mover libremente, gratuitamente por toda la Lanzarote. Y que van a dar muchos problemas a los conductores de guagua. Ya de por sí los tienen, imagínate ahora mismo con toda la gente que se pueda meter en guagua y que tenemos en una guagua. Va a haber muchos problemas. ¿Y se refiere usted a a personas que por cualquier circunstancia no saben comportarse? Exactamente. No saben comportarse, no respetan. Gente más o menos bebida, más o menos. Bebida y sin beber. Bebida y sin beber también. Porque o si tienes frío en la calle... Estamos hablando de los usuarios. Si tienes frío en la calle te metes en la guagua tranquilamente. Claro. Sí. Por eso es lo que se quiere, es todo ese tipo de cosas, que hemos puesto los ejemplos más exagerados a lo mejor, pero todo ese tipo de cosas que pueden pasar es lo que se trata de evitar poniendo un mínimo de viajes que tú hagas al mes para poder tener gratis. Y si se te meten en la guagua, estás tú solo como conductor, como pasa en el taxi, e intentan que suben, que perjudica al resto de los clientes, te llega la policía, pones una seguridad privada. No, pero con ese mínimo de 20 ya y si tienes que justificarlo, yo creo que el transporte público de guaguas no va a ser la fórmula alternativa para salir de copas o de fiesta. Pedro, no, porque al final te van a cobrar todo, te van a ir cobrando y después te lo van a devolver cuando justifiques los 20 viajes. Así que tienen que ir cobrándole a todo el mundo. Pedro, hablamos en enero hablamos. ¿En enero cuándo entra en vigor? En enero, mediados de enero, hablamos para que veas tú los efectos secundarios de darle a la gente las cosas gratis. De todos modos, sí, en la península efectivamente la gratuidad se tiene que justificar y tiene que haber un perfil determinado, sobre todo de trabajadores que hacen uso frecuente pues de esos trayectos, de ese servicio, para que puedan recibir, digamos, esa gratuidad por parte del gobierno. Pero son los típicos detalles en los que uno no repara hasta que no se pone en práctica, ¿no?, la medida, y efectivamente pues digamos que los damnificados de la misma van a ser esos trabajadores que tienen que dar la cara y tienen que explicar y justificar por qué alguien que cree o que ha interpretado que subirse a una de las guaguas es gratis per se, pues se queda sin subir porque se lo tiene que explicar alguien que no está tampoco capacitado a veces para hacerlo. Lito, mi última pregunta está vinculada con esas excursiones antes que realizaban ustedes, sobre todo con muchos cruceristas, a los centros turísticos. ¿Se sigue dando este perfil ahora también con el tema de la inflación, de la subida del combustible, etcétera? ¿Sale rentable hacer estas excursiones? Al taxista en sí no le sale rentable. ¿Y sabes por qué no sale rentable? Porque cualquier centro de arte, cultura y turismo ahora mismo de Lanzarote está saturado. Y tienes que hacer mucho tiempo y mucha cola para poder que te sea rentable las horas que tú contratas.
contratas 3 y a lo mejor vas a tardar 4. ¿Les ha pasado esto, por ejemplo? Sí, ¿Han tenido la mala suerte de tener que hacer 3 horas de espera para entrar en Timanfaya con unos nosotros tenemos clientes que entiendo enfadadísimos con la coyuntura? Nosotros tenemos preferencia, igual que las guaguas, para entrar en los centros turísticos, para entrar. Pero si te encuentras en Montañas del Fuego, por ejemplo, Timanfaya, te encuentras arriba la cola, que mete los coches dentro, no tienes preferencia para adelantar, tienes preferencia hasta que salgan los otros Todos coches de arriba. Esperar. Y luego en las demostraciones, pues prácticamente también tenemos que esperar. Y se me quedó una cosa pendiente, si tenemos un huequito. Valentín, dieron 50.000 euros de subvención en papel. Y a cuánto todo lo que le ponga. ¿Pero has visto las bases? No la... ¿La publicaron? ¿O dieron? No, entonces las anunciaron. ¿Salió a tiempo? De los 105.000 euros que dio el Ayuntamiento de subvención para el taxista, que ninguna para la cooperativa para el taxista, ¿salió alguna? No, como ningún año. 12 años yo al frente de la cooperativa del taxi de Arrecife y jamás hemos percibido ni un duro, y todos los años están plasmadas las subvenciones en los presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife. Pues y jamás las hemos recibido. 12 años han habido muchos cambios de alcalde, ¿eh? Sí, sí han habido. Yo no le he hecho la culpa que esté gobernando ahora, yo solamente estoy diciendo que Espérate. ¿El que está gobernando te la ha dado? No. Entonces también tiene la culpa el que está gobernando. No. ¿El anterior te la dio? No. ¿El anterior te la dio? Tampoco. Pues todo lo que no te ha dado, pero incluso la que está gobernando. Tampoco. Si no te la ha dado también. Tampoco. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque no nos cuentan con nosotros precisamente cuando van a poner ese tipo de subvenciones. Porque si hubieran contado con nosotros, les hubiera dicho, no hay tiempo suficiente para que tú pongas 50.000 euros de subvenciones para vehículos PMR cuando no hay coches en el mercado. ¿Dónde vamos a comer los coches si no hay coches en el mercado? Y un año de plazo para justificar. Como curiosidad, por cierto, ya para terminar, la apertura del Open Mall, del centro comercial, ha transformado de alguna manera los hábitos, también a la hora de solicitar taxis, las horas en las que se solicita, la frecuencia, etcétera, del propio arrecifeño. ¿Lo han notado ustedes? No se ha notado prácticamente nada. O sea, si nosotros tenemos taxis en Arrecife para cubrir toda la demanda, y aún faltándonos los coches en día normal, ahora cuando viene crucero, como cuando está en el aeropuerto y se retrasan 2 o 3 vuelos, o cuando hay un evento en las horas puntas de escena, como son las zonas turísticas o en el mercadillo, sí es verdad que tenemos que echarle mano precisamente al Cabildo, y el Cabildo tiene que tomar una decisión ya en relación a eso. No se ha notado gran cosa, tenemos suficiente ahora mismo, a pesar de la escasez de mano de obra que tenemos, y repito, ojalá el Ayuntamiento se ponga las pilas. Convocatoria, mínimo, 2 al año, hacen una. Te lo estoy diciendo a ti, Valentín, como si fueras el mensajero, ¿eh? No, pero antes que me dijo que habían 2 convocatorias. Porque sí que ¿Sabes cuándo se hace en el resto de los municipios? El tiempo máximo, 2 meses. De que haya gente que quiera trabajar, se saca la convocatoria, copia y pega convocatoria y se examina. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? ¿Por qué? Porque la gente necesita trabajar y quiere trabajar. ¿Entiendes? Y eso de que aprueba el más inteligente, el que tenga coeficiente de inteligencia superior, sin saber, como bien decíamos antes, si va a trabajar el taxi o no va a trabajar el taxi, a mí no me vale. ¿Usted necesita el trabajo del taxi? Sí, pues vamos a hacer un esfuerzo. Pues Lito Guillén, gracias. El sector va bien, sobre ruedas, nos ha dicho al inicio de la entrevista, pero hemos terminado concluyendo que necesita mejorar, sobre todo con la implicación de las administraciones en esa coordinación con un sector también muy sensible, ¿no?, a los cambios, a las demandas, etcétera. Gracias por acompañarnos y feliz Navidad. Gracias a ustedes por acordarse del taxi. Y a ustedes dos, que pasen buen fin de semana. Igualmente. Nos volveremos a encontrar seguramente por aquí, y a ustedes lo mismo. Parece ser que va a haber estabilidad en cuanto a la climatología que nos va a acompañar este fin de semana, así que aprovechen el tiempo al máximo. Hasta el lunes.